vamos a contar con la presencia de Santiago Nebot, que ha sido alumno de esta universidad, de esta facultad, y es asesor jefe de los asesores jurídicos de la Asociación de Futbolistas Españoles. Y en calidad de la gran experiencia que tiene en el mundo del deporte profesional, pues lo hemos invitado para que nos hable desde la perspectiva de los deportistas profesionales, de lo cuáles son los problemas, las inquietudes que tienen, tomando especialmente en consideración a los futbolistas. Y sin más preámbulos, tiene la palabra. Muchas gracias, Remedio. En primer lugar, agradecer a la universidad y a la Cátedra de Derecho de Trabajo de poder estar aquí con todos vosotros. La verdad es que no es la primera vez y yo me siento, la verdad, que en casa, porque he estudiado aquí y la verdad que nos llaman para colaborar o para acudir a jornadas y lo siento de corazón que esta es la que más ilusión me hace cuando me llaman por volver aquí y por estar en Valencia, ¿no? Incluso la semana que viene podemos hacer una en Madrid con grandes personalidades del deporte, pero la verdad es que si tengo que cambiar algo, prefiero cambiar algo para venir aquí que para ir a la próxima. Ayer quise estar, porque creo que las jornadas son muy importantes, además lo está diciendo Remedio, que creo que teníamos que haber divulgado mucho más en Valencia, incluso ya como abogados en ejercicio, porque creo que el nivel es muy grande de las jornadas y espero que a ver si otra vez yo soy más rápido en esto y que a través del colegio podemos darle una mayor significación. Bueno, y partiendo de ahí, yo os voy a hablar de lo que es la situación actual del deportista profesional, aunque mi foco principal es el fútbol y algo en baloncesto. Voy a intentar hablar de todos los deportistas, aunque por formación profesional me iré, ya veréis, con ejemplos hacia el fútbol. Y bueno, y a ver si por lo menos os abro algo y luego podéis preguntar lo que queráis. Mi perfil es totalmente contrario a las personas que han pasado por aquí. Yo, como veréis, no soy nada técnico, más basado en la práctica, que por lo tanto va a ser totalmente distinto. Yo no sé si mejor o peor, pero ya veréis cómo va a ser distinto. ¿Cuál es la situación de los trabajadores o de los deportistas profesionales? Yo, cuando me viene un deportista profesional a contar sus problemas, le digo, si eres creyente, encomiéndate porque lo tenemos difícil, ¿no? ¿Por qué lo tenemos difícil? Pues porque tenemos un Real Decreto antiguo, que ya lleva años, en donde hay un artículo que dice, muy específico, que se redactó en su momento, donde hay un artículo que dice, artículo 21, que como derecho supletorio está el Estatuto de los Trabajadores, que en aquel momento se hizo, pues yo creo que bien, o muy bien, y además creo que pionera en Europa en ciertas cosas, que aunque no hayan copiado, yo creo que muchos desean tenerlas, creo que como han ido cambiando el Estatuto de los Trabajadores, y se supone que este derecho supletorio ha ido quitando realmente la especialidad o la sustancia a la relación laboral. ¿Por qué digo yo esta situación de desamparo? Son 4 situaciones o 4 causas, las que un poco voy a hablar por aquí. La primera, hay una falta de regulación, creo que muy grande, pues no voy a decir total y absoluta, pero casi del... Estamos grabando la sesión, no sea que dijera algo mejor no. Y luego hay que decirlo porque si no nos van a hacer ni caso. Digamos, para el deportista profesional individual que existe en España hay una falta de regulación, no existe, no hay, como ahora veremos. Luego también hay una falta, yo creo que de reconocimiento de la singularidad, de la especialidad del deporte en lo que son los sindicatos de los deportistas, que creo que es muy distinto por todo, y ya lo explicaré un poco más detenidamente, dentro de lo que es la legislación. Luego creo que la reforma laboral de este pasado verano ha sido
muy perjudicial. Espero que no sea tanta, porque ahí estamos esperando sentencias de los tribunales, que ahora os explicaré más casos prácticos. Y luego creo que también en el deporte y como reforma se necesita una gran reforma en el control económico de las entidades deportivas, ¿no? Creo que eso es el principal caballo de batalla, y que incluso en Europa, cuando salimos, pues no entienden un poco cómo estamos nosotros. Falta regulación del deportista profesional individual. Ahí veis a los deportistas, los tenistas valencianos, pero ellos no son deportistas profesionales. El Real Decreto 1006, si lo leemos, viene a decir, bueno, el Estatuto de los Trabajadores, supongo que por tampoco reiterar mucho, dice que es una relación especial al deportista profesional, viene regulada en el Real Decreto 1006 del 85 y define que es aquellos que tienen una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte, por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva y a cambio de una retribución. Ellos ni mantienen una relación establecida con carácter regular, ni hay un club o entidad deportiva que les haga o que les dé una retribución. Por tanto, ellos en principio no son deportistas profesionales por la Real Decreto. Como ellos, tenemos pues, a los boxeadores, como ellos tenemos a la gente que se dedica a jugar al pádel, hay muchos profesionales del pádel, pero bueno, digo profesionales, pero no son deportistas profesionales. Y creo que ahí, en la legislación española, en el antiguo proyecto de ley del deporte, con el anterior gobierno, sí que se empezó a trabajar sobre ello y intentar regularlo, pero bueno, cuando llegó el actual gobierno apartó esa ley. Estamos esperando a ver si nos dan algún proyecto de algo, pero todavía no tenemos nada absolutamente. Entonces, problemas de que sean deportistas profesionales o no, ¿cómo la ley lo trabaja con ellos? No tiene ningún sentido. Bueno, pues ha creado la ley del deporte la figura del deportista de alto nivel. Entonces, bueno, el que no es deportista profesional vamos a meterlo por alto nivel. Pero esa persona que es deportista de alto nivel no es deportista profesional, ni va a tener las mismas prestaciones que puede tener un deportista profesional. Y si nos vamos a la ley del deporte, para que veáis un poco cómo está enfocado lo que es el deportista profesional, el deportista de alto nivel, pues no sé si leerlo, encima no llevo la tapa, era tan pequeña, ya no. Pues lo que viene a enfocarlo es como que son unos deportistas no profesionales y que el deportista de alto nivel, a través de las becas ADO y de programas que se hacen para ellos concretos, le van a ayudar a compaginar su profesión habitual, pues les van a dar una beca para que sigan haciendo deporte. O sea, todos esos que nos representan a España, que tantos títulos nos dan, no son deportistas profesionales, son deportistas de alto nivel. Y eso creemos que se tiene que regular, que se tiene que hacer de otra manera muy distinta. Intentan a través de la seguridad social pues, paliar muchos problemas de incapacidad temporal o de la definitiva por actividad profesional, pero nos encontramos con graves problemas de todos ellos. Algunos como ellos, todos los años sale un listado de deportistas de alto nivel y tú te puedes acoger a ellos, no salen por definición y otros pues lo solicitan, ¿no? Entonces, bueno, por dentro de esos hay, pero tenistas que jueguen en el circuito nacional español hay un montón que no están reconocidos ni entran dentro de los parámetros de deportistas de alto nivel y que no tienen ningún amparo. Hay que trabajan con la mutualidad si tienen lesiones, con la mutualidad de cada una de las federaciones. Y luego, ¿quiénes les pagan? Pues los premios que dan en las distintas competiciones, pero es algo muy, muy extraño. Luego también, como puede ser el fútbol, hay personas, como son los árbitros, que ni son profesionales, ni son deportistas de alto nivel, es un ente que no se sabe ni de quién depende, solo sabemos que le paga la Federación Española de Fútbol, pero no son trabajadores por cuenta propia, ni son trabajadores por cuenta ajena, ni realmente tienen una seguridad social por desarrollar esa actividad. Y además, los de primera división, incluso los de segunda, cobran cantidades muy importantes. Entonces,
en esa reforma yo creo que hay que trabajar bastante el deportista profesional. La realidad social de los sindicatos de deportistas. Ahí, como veis, está Luis Rubiales, que es el presidente de la Asociación de Futbolistas, Joe Llorente, que es el presidente de la Asociación de Baloncestistas de España, y Cayetano Martínez de Lujo, pues no es un deportista profesional, es un deportista de alto nivel. ¿Vale? Son tres presidentes. Cayetano Martínez de Lujo es el presidente de la Asociación de Deportistas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Hasta hace unos meses era Emilio Sánchez Vicario, el presidente de esa Asociación de Deportistas, que como sindicato pues existen determinados sindicatos, como es el de ciclismo, como es el de baloncesto, como es el de fútbol. Pero hay deportes minoritarios o que no están considerados como profesionales que también necesitan del apoyo de todos los demás, ¿no? O del apoyo por lo menos de su deporte. Entonces hemos creado entre las grandes asociaciones una asociación que se llama Asociación del Deportista, donde allí, a través de los sindicados o los afiliados a los sindicatos existentes, ya forman parte de asociarse del sindicato, y los otros pueden ser los propios deportistas individualmente los que se asocien. ¿Para qué? Pues para darles un apoyo legal, un apoyo de formación, incluso de formación de inversiones y demás, en el que se va trabajando para que por lo menos tengan un teléfono donde llamar, para que también con el tema del doping puedan llamar y alguien que les defienda y demás. Entonces, trabajamos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Eso funciona como asociación, no como sindicato. Que los principales sindicatos de deportes, como el fútbol, baloncesto, tenemos un problema, que es la representatividad para negociar convenios. Pues porque la ley de libertad sindical es muy clara, y para tener representación a nivel nacional pues tienes que tener una serie de representación dentro de los comités de empresa, de los delegados de personal, mediante elecciones. Entonces, los deportistas o los sindicatos de los deportistas tenemos un enorme problema, que nosotros podemos hacer elecciones hoy que salgan determinadas personas que la temporada que viene no van a estar en esa empresa. Y entonces no tenemos a los interlocutores válidos. En segunda B, por ejemplo, que es un deporte que todos los futbolistas son profesionales, los contratos vienen a ser de un año. Porque un año se van a otro, o a lo mejor renuevan y demás. Entonces, con contratos de un año es imposible que se mantengan casi las mismas plantillas. En segunda división española, pues pueden firmar de 1, 2 y 3 años, no firman más años, porque los clubes tampoco quieren obligarse con los futbolistas. Entonces, es una forma difícil de poder nosotros tener esa representatividad y poder trabajar. En primera división sí, pero también el Real Decreto 2006 nos dice que los contratos obligatoriamente tienen que ser de duración determinada, y luego por otro lado el reglamento FIFA, UEFA en fútbol y la Federación Española de Fútbol nos dice que como máximo pueden ser de 5 años. Entonces, entre que los contratos son de duración determinada y que como máximo son de 5 años y que encima los clubes no hacen contratos de 5 años o no se mantienen, porque aunque se hagan de 5 años, lo que busca también es el traspaso de jugadores y poder financiarse ellos, hace que nunca podamos mantener una estructura de representación sindical dentro de las empresas. Y luego otra cosa también muy importante, pues, aquí en Valencia, imaginaros que está Soldado como capitán, o está Ricardo Costa como capitán, y tiene que acudir a negociar algo con el presidente cuando termina el contrato en un año, o cuando lo que quiere es un aumento de salario a nivel individual. Pues creo que es muy, muy difícil. Entonces yo creo que se tiene que pensar qué es lo que ocurre con los sindicatos y cuál es la mejor representación para poder representarlos. Entonces ahí tenemos bastantes problemas, pero todo por la especialidad. También es cierto que se me ha olvidado decirlo al principio, que en el Tratado de Lisboa ya se reconoció, porque ya venía siendo pedido por los deportistas y el entorno de los deportistas, la especificidad del deporte. Es decir, que todo lo que aquello que tengamos que regular, que se piense bien que no es un sector común, que no es igual que el resto y que tiene muchas peculiaridades. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos ser los mejores ni peores, pero sí que es cierto que es un sector distinto por muchas cosas. Y otra cosa que también nos guarda esa singularidad es que es cierto que
existe el Real Decreto, existe una ley del deporte, pero esa Real Decreto y ley del deporte además tiene que estar unida o enlazada con otras normas deportivas de carácter nacional e internacional. Y ese ensamble entre la normativa nacional, la legislación nacional y la legislación deportiva, la normativa deportiva, no enlaza y produce muchísimos problemas. Luego, la reforma laboral. La reforma laboral del verano pasado, pues, nos está causando a los deportistas profesionales graves problemas porque no podemos entenderlo, ¿no? Cuando publicaron la ley, pues fuimos a la exposición de motivos de a ver por qué se ha realizado esta reforma laboral y podemos, leyéndola, sacar cuatro objetivos de la reforma, ¿no? Contribuir a la creación de empleo y su estabilidad ante el importante índice de desempleo, especialmente de larga duración. Claro, si lo quieres aplicar al deporte, dice contribuir a la creación de empleo. Y yo me pregunto, ¿cómo van a contribuir si en la Liga Española de Baloncesto, de balonmano y de fútbol existen los mismos equipos? Por lo menos en fútbol, la primera liga tiene 20 equipos y tiene un tope de 25 fichas. En segunda división, 22 equipos con 25 fichas. Y en segunda B, 80 equipos. Pues yo creo que esto no va a servir mucho ni para crear ni para destruir, sino que da igual que hagan la reforma que no. Y luego dice que aporte índice de desempleo especialmente de larga duración. Es que no podemos aumentar ni disminuir el desempleo. El desempleo lo podemos colocar fuera de España con los jugadores que haya. Fomentar, el segundo punto, fomentar la contratación indefinida. El propio Real Decreto nos prohíbe la contratación indefinida. Tiene que ser una contratación en contrato de duración determinada. Por lo tanto, tampoco nos es explicable. Alcanzar un equilibrio entre la flexibilidad interna y externa. Pero bueno, si son contratos que están haciendo en segunda vez de un año, o en segunda, un año de 2 o 3, ya tiene esa flexibilidad, la propia relación, el propio contrato, para que eso no sea necesario. Entiendo que puede existir una flexibilidad interna con contratos indefinidos, con antigüedades importantes y que haya posibilidad de modificarlo, pero tampoco van a reducir la plantilla, porque no van a jugar solo 7 y que vayan a desempeñar otras funciones, ¿no? Entonces yo creo que también es un objetivo que no tiene nada que ver con el deporte. Y un último, hablaba de reducir la dualidad del mercado de trabajo, de trabajadores temporales indefinidos, que vienen perjudicando básicamente a los trabajadores temporales. Tampoco es de aplicación pues, esta reforma, por lo menos el fondo de la misma, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, ¿y qué vamos a aplicar de esto aquí? A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que deforma o debilita enormemente el Real Decreto 2006. Claro, lo que ya se ha dicho que son características propias de la relación para la aplicación de esto, la duración determinada, ¿vale? de los futbolistas. Si a eso le metemos medidas novatorias, suspensivas o extintivas del contrato, por decisión unilateral del empresario, tiene más efectos nocivos que permisivos en todo esto. La vida del profesional de encima también es muy limitada, es decir, cuando el deportista elige este u otro contrato, tiene razones de que él está pensando en que yo voy a trabajar 12, 13, 15 años y a partir de ahí elijo este contrato o este otro. Y según la edad que tenga el deportista, podrá hacer un contrato más largo o menos largo en función de todo eso. Si encima puede hacer o desechar ofertas, como ahora os contaré en un caso concreto, ofertas más suculentas pero más cortas por a lo mejor un contrato más largo y de menos importe, y que al año siguiente el club o la sociedad misma decida que, oye, no, que ahora te voy a modificar, te voy a renovar el contrato, te lo voy a suspender o te lo voy a resolver, habiendo tenido otra oportunidad de un contrato más suculento y a lo mejor de menos tiempo que la habría terminado, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene en este sector todo esto? Y luego también las posibilidades de empleabilidad. Es decir, hay un expediente de evaluación de empleo, nos está pasando, nunca se inicia durante la temporada, se inicia cuando ha acabado, nos vamos al mes de julio, mes de agosto, se inicia un mes de negociaciones, nos plantamos en el mes de septiembre, el juez resuelve la relación laboral.
y me llama un jugador y me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo fichar en algún lado? Pues no, porque los mercados de fichajes en el mundo del fútbol, de todos los deportes, está cerrado. Tú no puedes fichar y tienes que esperar hasta enero. Bueno, ¿y qué hago hasta enero? Porque yo tengo que entrenar. Tengo que ponerme en forma, porque si yo no hago nada hasta enero, no hacemos nada. Bueno, pues eso es lo que también nosotros tenemos que trabajar desde el sindicato para ayudarles a todo eso y que, bueno, luego si queréis os explico. Por ejemplo, en el tema y ya vamos a un poco a hablar del por qué, esta reforma laboral no tiene nada que ver, igual que fue la ley concursal que se hizo en su momento, que inició lo que es la competición deportiva, públicamente no se sabía, bueno, pues dejó de pagar, no pago a los clubes, no pago a los futbolistas, presentó la ley concursal, yo sigo funcionando aquí y no tengo la categoría, entonces nos da igual todo eso. ¿Qué se consiguió al cabo del tiempo? Se consiguió demostrar todo esto y se modificó la ley concursal. Se modificó la ley concursal mediante una disposición adicional segunda bis donde decía, oye, está bien la ley concursal, pero está bien también que se respete. Porque no es solo el importante del club, sino lo que es importante es la calidad de la competición. Entonces, a nivel concursal, no entiendo que una empresa de 200 trabajadores que se vayan a destruir, pues tenemos que luchar todos por ellos. Pero aquí si pensamos objetivamente por la economía, los puestos se van a destruir. Siempre va a haber 20 equipos, 22 equipos, siempre va a haber unas plantillas, siempre van a estar los entrenadores, van a estar los médicos. Es decir, los efectos son totalmente distintos y tenemos que pensar, yo creo que desde otro prisma. Porque lo que puede hacer todas estas modificaciones es perjudicar la competición, que es lo que nos está pasando. Y así fue muy clara lo que es más que la dicción de la propia disposición adicional segunda bis, es la exposición de motivos que el legislador metido dentro de lo que es la ley concursal, diciendo que ya está bien, que lo importante es la competición, que tiene que haber unos requisitos de trabajar ahí. Y yo creo que en el tema laboral, creo que tiene que ir también por ese sentido, porque también es cierto que no podemos negar a empresas, porque son empresas en determinados momentos de situación económica, de que tengan esas medidas, que yo creo que a través del Real Decreto están, porque si hay una crisis económica está regulado la resolución de los contratos o también la suspensión. Y luego también hay otro tema muy importante con todas estas medidas, y yo creo que es la más importante, que es lo que crea más situación de desigualdad. ¿No? Viene la reforma, muy bien, usted está cobrando 100.000 euros, yo le nuevo su contrato y pasa a cobrar 40, ¿cómo ha pasado? Pero es que la cláusula de resolución sigue siendo la misma. Los jugadores no es como un trabajador normal, no se puede ir, en ese caso sí, dice, bueno, yo me quedo porque es septiembre y no puedo fichar por nadie, pero yo si me voy tengo que pagar 1 millón de euros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es decir, la propia naturaleza del Real Decreto yo creo que no permite eso, pero es una lucha que tenemos en los juzgados. Porque yo creo que aquí es importante decir que para mí, que es una teoría que hasta ahora no ha triunfado ni creo que vaya a triunfar, pero creo que es importante, si cogemos la exposición de motivos del Real Decreto 2006, viene y dice que a este respecto el objetivo básico ha sido trasladar el mayor número posible de la normativa laboral común al ámbito de esta relación especial, sin olvidar las peculiaridades que se derivan de la práctica deportiva. Es decir, en la exposición de motivos nos está diciendo que ha traído todo lo que ha podido del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Entonces nosotros cogemos todo lo que en el año 85 se encontraba en el Estatuto de los Trabajadores, lo tenemos aquí, todo lo que es compatible con esta especialidad. Pero el artículo 21, que bueno, tiene su intríngulis, dice que lo no regulado por el presente reglamento del Real Decreto será de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores no es supletorio de manera general, sino que hay que analizar cada uno de los supuestos si es aplicable. Pero, claro, yo me voy y digo, bueno, pero hay cosas que cuando se dictó o se pongo el Real Decreto
no se aplicaron en ese momento. ¿Por qué las tenemos que aplicar ahora? ¿Vale? Ya veréis el porqué. Hay tres vicisitudes que pueden pasar a los contratos de los deportistas profesionales: las novaciones, las suspensiones o las resoluciones. En cuanto a las novaciones, había una modificación importante en cuanto a las plantillas salariales en la última reforma, que haya un club en concreto, solo uno, que se ha acogido a ella. Y dice, bueno, pues no está regulado en el Real Decreto y lo voy a aplicar yo porque la reforma se aplica. Y entonces, de su plantilla, cogió a uno, que digamos que le habían abierto un expediente ya por hacer declaraciones contra el club porque no pagaban y demás, le dicen, tú vas a cobrar de X a X menos 60%. ¿No? Y yo creo que para no dejarlo solo, porque ya tenía dos procedimientos de impugnación o sanciones, al que pasaba por allí, lo cogieron también a otro. Únicamente dos de la plantilla. Bueno, y tú también, muy bien. ¿Qué ocurre? Que le rebajan el sueldo de una modificación. Y se queda en el club y a los 30 días lo despiden. ¿Por qué? Porque era una medida de presión para negociar, para que abandonara el club, para poder fichar, ¿no? Lo han despedido. Lo tenemos en los juzgados. Ahora tenemos pendiente la sentencia de la novación, ¿vale? También hemos metido o incluido allí porque ha sido despedido posteriormente. Pero claro, la impugnación fue de los dos. El otro seguía jugando en el club con el salario reducido. Pero es que al día siguiente del juicio lo han despedido. Hay dos cosas. Una, ¿es de aplicación o no es de aplicación? Porque cuando rebajaron el salario tenía la misma cláusula resolutoria. Entonces, le produce una desigualdad al trabajador cuando negocia una cláusula resolutoria con un salario, el que le pueda modificar el salario, pero la cláusula resolutoria se le deja. Eso primera. Segunda, en el Real Decreto 1006, como ahora veréis, no habla nada, absolutamente nada, de la innovación de los contratos. Y sí que habla de la suspensión y sí que habla de la extinción. Entonces dices, ¿es aplicable o no aplicable? Y cuando habla de la suspensión, creo que es... El artículo 12 dice, el contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas y con los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Dice, bueno, esto sí que es la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Si de las novaciones no dice nada absolutamente el Real Decreto 1006, podría haber dicho lo mismo. Podría haber dicho, novación de contrato. El contrato de trabajo podrá renovarse por las causas y con los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Alguna razón tendría el legislador de no incorporarlo. Que yo creo, y mi teoría, es que no se pueden renovar los contratos de los deportistas, porque si no, estaría equivocado. Entonces, nosotros entendemos y esperamos que la resolución salga, bueno, esperamos dentro del corazón, porque me da a mí que... ¿Puede salir cualquier cosa? ¿Ya? Sí, porque nos hemos opuesto en cuanto al fondo, o sea, en cuanto a las formas, de si es aplicable o no, y luego en cuanto al fondo, pues que es una discriminación de los trabajadores. Claro, al despedirlo al día siguiente, aunque no sirva para nada, pero sí que se le ha comunicado a su señoría que al día siguiente del juicio al otro también lo han despedido. Nos lo rechazará, pero por lo menos lo que queremos es que se sepa la forma de actuar del club. Luego, eso en cuanto a la modificación, a la innovación. Luego, en cuanto a las suspensiones de los contratos de trabajo, pues bueno, sí que permite, en su día permitía, pero yo no lo entiendo mucho, ¿no? Porque el bien del deportista es el mantenimiento físico. El mantenimiento físico se realiza diariamente con el trabajo. Si yo suspendo a un futbolista, un futbolista profesional, 2 meses su contrato, primero no puede fichar con ningún otro equipo, que un trabajador aún podría, no puede. Y cuando pasen esos 2 meses, ¿qué empieza desde cero? Cuando los demás ya están en plena forma. Es decir, yo creo que es algo que no va con la profesión o con la especialidad que tienen los deportistas profesionales. Por eso no nos cabe en la cabeza que en su día. Yo creo que tampoco pensaron a lo mejor que esto podía suceder o que íbamos a llegar a estas situaciones. Y luego la extinción de los contratos de trabajo. Aquí sí que limita y solo habla de la extinción colectiva, bueno,
distintos casos, por grave crisis económica, ¿vale? Que la distingue un poco de lo que es lo que era el expediente de relación de empleo con el despido colectivo. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido? Y así un ejemplo de ocurrir rápido. Que grave crisis económica, pues de todo tipo, organizativa, ¿qué se entiende? Que, bueno, cuando o tengo pérdidas, ¿vale? O que presumiblemente en 3 trimestres seguidos me han descendido los ingresos, ¿vale? Yo así pienso y digo, bueno, hasta ahora un equipo desciende de categoría, desciende sus ingresos. Ya tengo causa objetiva para extinguir todos los contratos de los futbolistas. Porque el año que viene tengo menos presupuesto, y además es durante un año. Pues yo creo que es difícil, ¿no? Por la seguridad de los contratos. Otro ejemplo muy claro, el Valencia Club de Fútbol. Como este año no se clasifique para la Champions, puede modificar, suspender o resolver todos los contratos para tener menos ingresos. Y durante más de 3 trimestres consecutivos. Claro. Ahora, todavía más al extremo, el Atlético de Madrid llegó a la final de la UEFA. Ayer fue eliminado. Va a reducir sus ingresos. Está demostrado. Los puede innovar, los puede extinguir al que quiera. Claro, tenemos un problema que es difícilmente aplicable o pensable trasladar al mundo del deporte todo esto, ¿no? Y yo creo que ya cuando en su momento lo pusimos encima de la mesa, no se hizo caso. Estamos esperando a ver si los tribunales en algún momento nos dan la razón, pero también es cierto que con la modificación del procedimiento laboral no hay recursos. En las innovaciones, por ejemplo, que estamos esperando, no tenemos nuevos recursos, ni nosotros ni el club, eso es cierto, pero claro, se va a quedar todo en jurisprudencia de juzgados de instancia. Y ahí puede pasar de todo, porque estos jueces suelen tomar mucho interés, claro. Y es un peligro, ¿verdad? Sí, no. Ten en cuenta que igual que los concursos, acudimos al juzgado de la ciudad. Porque el tema es muy específico, claro. Muy complejo y hay mucha presión. Me acuerdo aquí y además tengo amistad con el abogado que llevó el tema de la Duelda. Y la presión que había, ejemplo. La presión que tenía el juez de lo social es tremenda, pero tremenda. ¿Y qué hace? Pues no puede, que al final le pedía a Duelda la cláusula de resolución al Valencia. Si le tienen que dar 60 millones, pues igual, ¿no? Pues sabes que no se lo va a dar, pero es imposible. Si me permites, con respecto a lo de la suspensión de los contratos por 2 meses, yo creo que lo que podréis alegar es que hay un derecho primordial del trabajador, que es el derecho a la ocupación efectiva, que cuando menos comprende el derecho a participar en los entrenamientos y demás, que por tanto no cabe la suspensión contractual. Pero el Real Decreto sí que lo permite. Pero está pensando en las causas de suspensión y tal y como se configuran en el 85. Sí, claro. O sea, yo creo que ahí lo tenéis bastante fácil para defender que no cabe la suspensión por causa económica, técnica, organizativa y de producción. Yo lo veo clarísimo. Y con respecto al ejemplo que tú has señalado, pues yo también estoy contigo con que el 41 en el ámbito del deporte es muy dudoso que juegue. Y si juega, y cuando se trata de rebajar sus condiciones salariales contractuales, no es lo mismo que cuando mejoras. Cuando rebajas, a mi modo de ver, la empresa, es decir, cuando esto es una empresa, yo ahora elijo a vosotros dos y os rebajo el salario contractual y a los demás les mantengo. Pues bien, en esta ocasión yo tengo que ofrecer una justificación objetiva y razonable de por qué os he tocado el salario contractual a vosotros dos y a los demás no. Y en el caso que tú señalas, la justificación objetiva y razonable brilla por su ausencia. Todo lo contrario, hay indicios razonables de que es una vulneración de la garantía de indemnidad, porque es una represalia contra una reclamación judicial previa de este jugador por sanción, con lo cual es bastante fácil la defensa del jugador, siempre que el juez no se pierda. No, sí, yo creo que también, pero y yo espero que entre más en la forma que diga que no es aplicable, que
dicho del otro, porque va a ser una pelea constante de jurisprudencia menor que va a tener que ir mucho al... Perdona eso. No, está estando bien. Que yo soy fiel seguidor de sus libros y de las doctrinas, y en el tema del deporte está muy bien considerada. Bueno, y entonces eso respecto a los contratos. La falta de control económico. En la falta de... Bueno, en España es total y absoluto. Nosotros desde AFE, y yo concretamente, un compañero y yo, estamos viajando por las grandes ligas europeas. Vamos a ir a 7, en principio queríamos hacerlo entre las 5 grandes ligas, lo vamos a ampliar a Portugal y Holanda porque siempre hay cosas importantes, sobre todo el tema de los planes complementarios, de las mutualidades, que en todos los países hay, menos en España, y eso después tenemos que implantarlo aquí. Y nadie entiende lo que está pasando en España. O sea, la falta de control económico, bueno, no es que no entiendan la falta de control económico, lo que le hagas le dices, a ver, aquí, la legislación laboral, vamos a ver, la modificación de los contratos, modificar que los contratos de los deportistas, del futbolista de un club, y nunca ha pasado. ¿Cómo que ha pasado? No, aquí sí, no va a pasar, no sabemos qué hay. Bueno, sí, nos aplica la legislación penal, puede que haya, pero un club se atreve, ¿por qué? Hay un sistema de control económico muy serio y en ese control pues no les dan la licencia como hagan una cosa de esas. ¿Por qué? Porque han cumplido el contrato que han suscrito, no porque si tiene razón. Vamos a las suspensiones tampoco permiten, resoluciones de contrato no lo entienden tampoco, no tienen que llegar a un acuerdo. Bueno, ya, pero pueden despedirlo. No es posible despedirlo. ¿Cómo no? Y cuando tienen problemas económicos, bueno, si entran en concurso y se van a liquidación, pues sí lo resuelven. Y si no, porque si no participan en la competición. Es decir, no necesitan a lo mejor todos estos mecanismos o todas estas cosas o desarrollar el derecho laboral, porque a través del control económico hacen que esos clubes o esas entidades no se utilicen todos estos mecanismos legales. Y con el control económico, ahí lo cierran, ¿no? Entonces, hace poco salió que si en España han aprobado un nuevo control económico para los clubes, hace año y medio aprobaron otro. Creemos que no va a tener que sea muy largo. Nosotros ni nos lo han comunicado ni sabemos lo que hay, solo que en el enunciado, y además aquí sí lo quiero compartir y a ver si nos ayudan, dos cosas. No sé si os acordasteis. Uno, se ha aprobado el control económico, donde hay un límite máximo del salario de los futbolistas como el 70%. Ese era el primero, y luego hay un control previo que si se pasan en el presupuesto no se traspassará la ficha del futbolista. Esos eran los titulares. Y luego aparte hablaban de las medidas. Dice, bueno, vamos a ver, primero, no sé quién es la Liga de Fútbol Profesional como patronal para llegar a un acuerdo de limitar los salarios de nadie, menos de los trabajadores. Yo creo que tendrán por lo menos que decírnoslos. Realmente, el 70%, ojalá los jugadores cobraran el 70, el 60 o el 50% de los presupuestos, ¿vale? Porque eso es un mito que hay ahí, que bueno, que ya dentro de poco ya tenemos calculados los salarios de los futbolistas y la verdad que yo creo que cuando nos lleva una sorpresa, el público se va a llevar más. Clubs de los dos primeros clubs de España en salarios puede estar dando un 25% de su presupuesto. Clubs de siguientes pueden estar entre un 30 a un 32% de salarios de los futbolistas, ¿vale? Ojalá lleguemos al 70. A nosotros nos sacan, nos hacen la ola y nos hacen de todo. Y a veces le estamos planteando a la Liga y a los superdeportes. El problema lo vais a tener como los sindicatos en España funcionemos como en América, que los jugadores de baloncesto no jugaron hasta que el 52 y pico % de los ingresos era para salarios. Pues imaginaros si en el Madrid o el Barça del 25 pasamos al 52. Entonces, eso no nos preocupa tanto, pero bueno, lo dicen. Ellos han pactado un límite,
a veces nos dice la Liga, pero la UEFA también ha pactado el 70%. Pero la UEFA está integrada por las asociaciones, por las federaciones, y en la UEFA nos ha llamado a nosotros a sentarnos en la mesa, e incluso los sindicatos forman parte del comité estratégico de la UEFA, y segundo, que en la federación están representados los deportistas también. O sea, somos los propios deportistas los que han votado esas cosas, no a través del sindicato, pero sí que hay deportistas. Y entiendo que está mucho más legitimado. Y la segunda de ellas, la primera era lo del presupuesto, y la segunda sí, que no vamos a tramitar, como se pasa el presupuesto y la Liga crea que ese jugador no entra dentro de los límites, que no le tramito la ficha. Y yo me pregunto, primero, falta de educación efectiva, ¿quién es la Liga para no tramitar la ficha de un trabajador? Yo creo que no tiene mucho sentido. Y segundo, ¿qué problema arreglas? Porque el contrato está firmado y va a tener que pagar igual. Es decir, va a tener que pagar el contrato, el jugador no puede jugar y apaga y vámonos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos buscando es otro tipo de control económico que yo creo que en España, tal como está constituida la Liga de Fútbol Profesional, nunca va a poder ser. Por lo que vemos es el cambio de la estructura. Porque en la estructura de control económico en España, que es la única que existe así en toda Europa, están integrados única y exclusivamente y obligatoriamente por los clubes, ¿vale? Entonces, nunca va a haber una consecuencia contra esos clubes por hacer esas cosas, porque se va a volver a encontrar los presidentes, ¿no? En este tipo de cosas, por ejemplo, en Alemania, lo que dicen es, no, el jugador juega, pero tiene el club 3 puntos menos. El jugador juega, pero tiene el campo cerrado una jornada. Claro, como le piden 3 puntos por hacer mal su gestión, esos no pueden salir de su casa aquí en España. Como les digan a los aficionados que no pueden ir a visitar a su equipo en el partido y que se tienen que ir a 60 kilómetros, tampoco lo van a hacer. Es decir, nunca van a hacer ningún tipo de medida económica que realmente les produzca a ellos un perjuicio al club, un perjuicio deportivo, que es realmente lo que funciona fuera de España en todas las cosas. Y así ocurre, ¿no? Entonces, creemos que en el control económico es lo principal. Luego, una última cosa que es el tema de la fiscalidad, que allí sí que estamos enterrados. España, de las únicas 5 ligas, es el único que tiene una fiscalidad especial para los jugadores que llaman impatriados, para los extranjeros. Pero no solo para los deportistas, sino también para cualquier trabajador, porque es un artículo de la ley del impuesto sobre la renta de personas físicas, acogerse al régimen de impatriados, en donde paga un tipo fijo de un 24,75%. Es el único país. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Proteger a los futbolistas extranjeros del futbolista español, ¿vale? Porque un jugador extranjero que quiera cobrar 400.000 euros, al club le cuesta 450, al club le cuesta 600.000, en cambio un español le cuesta cerca de 900.000 euros. Por eso, cuando ahora dicen que la crisis y que los jugadores españoles están marchando fuera en busca de más dinero, no es cierto. El problema es que es mucho más barato traer jugadores extranjeros que jugadores españoles. En el fútbol es un problema, pero en el baloncesto es caótico. O sea, el baloncesto, si veis, ya casi no hay, o muy pocos futbolistas españoles. Y ahora el otro día leí una noticia que Qatar estaba yendo muchos de balonmano a jugar allí. Porque es tremendo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que incluso podría ayudar mucho más que cualquier norma de derecho laboral, porque que paguen lo mismo los deportistas españoles que los extranjeros, o los impatriados, como se llama, ¿no? Y además, ahora, por ejemplo, que parecía que acá, bueno, hay un límite que es de 600.000 euros. Aquel que cobra más de 600.000 euros, ese sí que sigue el régimen general de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso, cuando se promulgó o cuando lo hicieron, era para traer mano de obra cualificada, en donde en España no había formación, y bueno, lo traemos aquí, traemos a los grandes científicos, traemos aquí para que nos aporten valor. Pero nosotros estamos en un momento ahora que en vez de importadores somos exportadores de valor. Pero no solo a nivel deportivo, a todo tipo de nivel.
universitario. Entonces, yo claro, yo a veces hablo con los periodistas y digo, si es que les sale más barato tener un periodista extranjero que esto aquí. Vamos a tenerlo todos claro. Y es algo que lo hemos puesto encima de la mesa y no sabemos por qué el gobierno tampoco lo quiere tocar. Son esas cosas que alguien estará... Bueno, yo sé que los clubes están apretando, supongo que habrá empresas, pues porque es un ahorro para ellos, no es tanto. Pero se está perjudicando enormemente al mercado de trabajo español, ¿no? Y esa es otra de las grandes cosas que estamos verificando. Entonces, por mí he acabado y... De la gran cantidad de problemas que hay en el mundo del deporte profesional, y ahora tenemos la posibilidad de abrir un breve coloquio que invito a que formuléis preguntas. Perdona. Hola, buenos días. ¿Usted cree que en una liga como la nuestra, con la presión que hay, mediática tan fuerte, podría suceder cosas como han sucedido en Italia, que un equipo tan importante como la Juventus podría descender por amaño de partidos y tal? Aquí con lo del caso de Eufemio Fuentes, no sé si voy a decir una barbaridad, pero creo que el otro día el testigo estaba hablando y le dijo, ¿quiere que le diga los nombres con los que tenía yo relación y tal? Y la fiscal le dijo que no los dijera. ¿Usted cree que si por un caso de dopaje o de amaño de partidos, que el que va a ser presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que había amaño de partidos en España y que no iba a decir nombres, pero que jugadores han ido y directivos han ido a su despacho a decirle que hay amaño de partidos y tal? ¿Usted cree que algún día se puede dar un caso como estos? Usted tiene mucha relación con el mundo del fútbol. Vamos a ver, es muy difícil, o se cambia lo que es la estructura, ¿vale? o no vamos a hacer nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha habido un tema, yo creo que importante, que es el tema de Guadalajara. Entonces, ya pasaba, porque se ha demostrado que hay sentencias firmes, que el Atlético de Madrid, capital social de las operaciones, metían el dinero, luego lo sacaban y ya estaba transformado. También tiene una querella de Opera con el Betis en el mismo sentido. Pues ahora parece ser que el Guadalajara ha hecho apagó los platos, cuando aquí lo están haciendo todos, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un momento en donde se pongan serios. Vamos a ver, Javier Tebas es una persona con mucho impulso, una persona que se ve muy beligerante, es lo que es muy trabajador. Yo trabajo con él mucho por temas y es que resuelve los temas. Y si él ahora es vicepresidente, ¿vale? Pero se va a presentar a presidente, yo creo que puede ser una de las personas que ayude a que eso pase, ¿no? Y que es el que está impulsando el tema de Guadalajara. No podemos estar cambiando el sistema económico, el control económico, y que nos demos cuenta de esto y mirar para otro lado, porque si no nos está engañando todos y nos estamos engañando todos. Pero ya he visto yo un comunicado de la Asociación de Peña de Guadalajara en contra de esto, que no tenemos que ser nosotros. Pues alguien tiene que ser. Claro, en el Málaga exactamente igual, son muy malos los de la UEFA, son malísimos, sí, pero ha incurrido en el sistema, y es cierto que ha incurrido y que no lo ha cumplido. Pues mala suerte, es que los demás lo cumplen. Pero lo que ocurre es que, ¿por qué no los demás países? Pues porque primero tienen un sistema económico de control previo en el propio país, y luego está el de la UEFA, entonces normalmente ya lo cumplen todos o casi todos. O sea, el sistema de la UEFA no es un sistema de que estás endeudado hasta arriba, no juegas. Él te controla que no tengas ningún vencimiento impagado, aunque no esté reclamado. ¿Vale? Entonces, si hay un futbolista que no le han pagado, pero no lo ha reclamado, ese turno juega. Bueno, si te reclamaron los del Málaga, de hecho, ¿no? No, o sea, no, eso es porque todos los jugadores del Málaga tenían firmado un aplazamiento. O sea, te vence por firmar un aplazamiento. Lo que tú no puedes tener es créditos vencidos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió con el pago del IVA o el pago de impuestos. Llegó era para el 30 de septiembre, el 1 de julio, vale, el pago del impuesto el 30 de julio. No podía pagarlo y pidió un aplazamiento. Pero claro, está en demora, digamos. ¿Qué ocurre?
que mientras no le contesta la Hacienda, no es exigible, porque está suspendido, pero no está pagado. Entonces, la UEFA dijo, estará suspendido, macho, pero tú no lo has pagado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al día siguiente de la resolución, porque ya estaba corriente el 30 de septiembre, el día 1 de octubre se lo deniega Hacienda. Entonces, si esta denegación hubiese venido el 29 o el 30, estaba clarísimo. Entonces, ellos lo que están diciendo es eso. Entonces, creo espero que cambie, tiene que cambiar. Y nosotros estamos en eso, porque para nosotros es esencial el que haya una seguridad en todo esto. Bueno, en primer lugar agradecerte a ti en nombre de la AFE el trabajo que estáis haciendo desde hace unos años. Desde luego yo lo sé de forma directa y enhorabuena. Os queda mucho camino por delante, pero enhorabuena. Mi pregunta iba respecto a vuestros afiliados que están ahora mismo en el extranjero. ¿Cómo encontráis esa relación con las normativas a nivel europeo, en Grecia, en Rusia? ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿Encontráis facilidades? Vale, mira, que es lo malo que tiene España y lo bueno que tienen los otros países es que intentan armonizar la legislación deportiva con la legislación laboral. Y eso es lo que no tienen desde fuera cuando vienen a España. Entonces, cuando un jugador que está en Grecia impaga, bueno, nosotros también pertenecemos a una federación internacional que es FIF, que es la federación de todos los sindicatos. Y entre nosotros trabajamos mucho. O sea, yo ahora cuando estoy allí tengo los sindicatos, pero tenemos a FIF. Entonces yo llamo a Grecia, tenemos un juicio, y entonces enseguida localizas el país, la persona con las funciones, y me envía el email, oye, mira, pasa como este jugador, y ellos me ayudan. ¿Vale? Por lo menos me oyen. ¿Vale? Entonces hay países que trabajamos más, y ahora hay otros países como Grecia, por ejemplo, que cada semana tenemos que hablar con ellos. Pues han ido ahí muchos futbolistas y están teniendo muchos problemas. Y pues porque nadie quiere ir allí y el problema del futbolista es que muchas veces no ha engañado, pero entre comillas decimos engañado, acude allí, ven que este es un club pagador, firmo y están sin cobrar y tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay un sistema en FIFA que es muy rápido, que es yo resuelvo acreditando 3 meses de impago, 3, sí, o una cantidad de fichas. Yo lo presento, requiero de pago y si no me pagan, yo puedo resolver el contrato. Tú ya puedes y te van a dar el transfer para irte donde quieras. Entonces, normalmente utilizamos esto. Luego ya continúa el procedimiento para reclamar y demás, ¿no? Entonces, cuando está eso así, lo hacemos a través de FIFA. Buenas, no acabo de entender lo que ha dicho del IRPF, que a los clubes les sale más rentable traer extranjeros. Primero porque, en primer lugar, personalmente pienso que está bien esa medida, ¿no? La conocía como ley Beckham, porque si no, grandes jugadores como Beckhamitos no tributarían aquí, pero además quien tributa el IRPF no es el club, es el jugador. Y luego una segunda parte relacionada en general con el mundo del deporte, ¿qué le parece el trato que tienen los jugadores con los árbitros? No, hemos visto el último caso que nos ha aislado, ¿no? Un policía rompiendo el bajo a un árbitro. ¿Hasta cuándo va a seguir la impunidad? Ya no solo golpes, sino insultos, y no es un caso aislado. Conozco árbitros que aquí en España necesitan que la Guardia Civil les escolte. ¿Qué pasa con esto? Lo primero de la régimen de impatriados. Le llaman ley Beckham porque es el primer futbolista que se acogió. Pero en 2010 hubo un cambio. Y entonces dijeron, no, eso de que Beckham, Cristiano Ronaldo se acojan no puede ser porque estos pagan muchos impuestos. Y pusieron el tope de 600.000 euros, cualquiera. Entonces, ahora ya, el problema de este año Cristiano Ronaldo que quería renovar, que quería más dinero, el problema que hay es que su contrato es anterior. Y entonces, si se lo renuevan, entonces va a pasar a pagar ya el 53%, porque ahora está pagando el 25%, porque es un nuevo contrato, ¿vale? Con posterioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el fútbol? Y en muchos casos, pero en el fútbol, porque no, yo viene Cristiano Ronaldo y yo quiero 6 netos. Ya se apañará el Madrid para pagarle 6 millones de netos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un jugador sudamericano? Yo cobro, o de canchero, de 400, yo quiero 450.000 euros. Él sabe que le va a dar, y dice, bueno, pues usted cuesta 600. Pero para que un jugador español cobre 450, el club va a tener que pagar los 900. Entonces,
Sí que es cierto que un jugador español cobra 900 y otro cobra 600, pero por esa discriminación. Claro, entonces, jugadores del mismo nivel, españoles del mismo nivel, porque al final todos los jugadores es más caro el fichar al jugador español. Y el problema es que el jugador español sale fuera y paga lo mismo que nosotros. Porque al menos si nos beneficiásemos de ese mismo régimen fuera, ¿no? Entonces, hablas con Mate y no, yo pago ya el 50. Hablas en Francia, también. Hablas en Alemania, también. Hablas en Italia, también. Entonces, no podemos seguir así, porque están saliendo los españoles y estamos trayendo aquí, ojalá viniese Beckham, ojalá esos jugadores, yo creo que son los que tienen que tener lo que hacen esta liga mejor. Si esos no pueden venir, porque valen lo mismo, ¿para qué queremos tener en el deporte eso? Claro, 600.000 euros para un científico, para un alto directivo, yo creo que es muchísimo dinero y puedes traer a lo mejor, pero yo creo que ahora en España hay suficientes personas españolas con la capacidad que puedes traer de una persona de extranjero. Luego, respecto a la violencia, no solo, claro, está lo del árbitro, pero también este año, si habéis visto, hay jugadores que han sido perseguidos hasta el garaje de su casa en un club de segunda división. Hay otros que en el autobús de vuelta fueron seguidos, fueron frenados por coches para que la gente o aficionados se acumularan en su estadio, tenían que ir y les apedrearon el autobús y sus propios coches, donde también iba a recogerles. Había un caso muy concreto que era su mujer y un bebé, y la apedrearon un coche, se lo zarandearon y demás. Esperaron los entrenamientos, o sea, no solo son los árbitros, ¿vale? Recientemente nosotros, hace 15 días, hemos mandado una carta al secretario de Estado para unirnos por todo el tema de la seguridad del fútbol profesional. En el fútbol amateur nosotros no vamos a entrar, pero a nosotros nos preocupa eso. Y creáis que no, en el partido de la selección recientemente, que fue posterior a los hechos que pasaron con el Madrid-Barça, ¿vale? También les llamamos la atención que eso no se puede repetir. Era el partido en Qatar, estuvimos con los miembros de la selección, que el Madrid-Barça coincide, y nos vinieron a reconocer que lo que han dicho es la mitad de la mitad, pero que hay presiones, nosotros van a salir, tienen que decir cosas. Claro, se lo he dicho, no sé, porque encima quedamos mal entre nosotros. Sí que es cierto que al salir en el parking hablaron, le dijeron tal, pero cuando uno dijo ni la mitad de la mitad, lo han dicho, eso no sé qué, le contesté, me fui, ¿entiendes? Entonces también tratamos con los futbolistas eso, porque al final son la imagen. Y le hemos enviado una carta al secretario de Estado, te lo digo, y poco menos que nos dijo que ya nos veremos comiendo. Más no. Quería contestar a la chica. Hola, desde aquí yo quería hacerte una pregunta respecto a cómo desde los jugadores podéis tomar medidas para aquellas categorías profesionales, como has comentado antes, como pasa en Segunda B o incluso las ligas de baloncesto, que los contratos son de año a año y los clubes no cumplen con los requisitos de darlos de alta en la seguridad social, porque la presión del club es muchísimo más fuerte. Año a año se tiene que ir renovando. El jugador podría ir a la normativa laboral, pero tampoco le interesa. Desde ahí, desde la asociación, ¿cómo lo podéis afrontar este problema? Mira, vamos a ver, nosotros, categoría de fútbol profesional es primera y segunda, declarado por la ley del deporte. Otra cosa es que los futbolistas sean profesionales, ¿vale? Por eso la ley del profesional lleva primera y segunda, que son categorías profesionales, y en baloncesto solo la ACB, ¿vale? Por eso lo lleva la ACB, la primera categoría, ¿vale? La liga andesa. Y el resto depende de la federación, que son categorías no profesionales, pero eso no quiere decir que los que participan en ella no son profesionales. Entonces, la segunda vez depende de la Federación Española. Cuando nosotros entramos, también hay un lío importante de ficha amateur y ficha profesional. Al fin y al cabo, la federación es lo mismo que el Real Decreto 1006. Aquel que solo se retribuyen los gastos es futbolista amateur, y aquellos que son profesionales, que tienen una retribución fija, periódica y demás, pues son profesionales. ¿Qué ocurre en segunda vez? Pues que los contrataban con contratos altos o superiores, o que no eran gastos, y no los daban de alta en la seguridad social. ¿Por qué? Porque la federación solo exigía que hubiese 4 fichas profesionales, ¿vale? Entonces, los clubs, ¿qué diferencia entre ficha profesional y ficha amateur? Que la ficha profesional, cuando todo se hace profesional, a los clubs formadores
A los que han pasado de cadete y juvenil se les da una pequeña cantidad. En segunda B tienen que pagar 3.000 euros que se reparte entre esas canteras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los clubes de segunda B no quieren hacer el ficha profesional. Si le hacen ficha profesional, están obligados a presentar el contrato de trabajo, a darles de alta de seguridad social y demás. Entonces, desde que nosotros llegamos, en el 2010, esta junta directiva, hemos subido que al siguiente año era obligado a tener 8 fichas profesionales, no 6, queríamos 8 o 6, al siguiente 8 y al siguiente ya tiene que ser 12. Y vamos a llegar hasta 16. Pero claro, la crisis que hay actualmente es tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, la federación el año pasado la dejaba en 8, queremos ir aumentando por ahí para que por lo menos tengan que presentar el contrato de trabajo y los den de alta en su vez. Y luego, por otro lado, trabajamos sobre todo con que hay mucha inspección de trabajo, que enviamos a los clubes, sobre todo en clubes que vemos que ya no es que lo dicen, sino que encima se portan muy mal con los futbolistas, ¿no? Entonces a esos enviamos la inspección de trabajo y tiene un problema. Y el problema nuestro ahora es que como apretemos para que todos coticen, se ha roto el fútbol. Entonces sí que queremos, pero creo que tendremos que esperar un tiempo aunque nos perjudique por eso, ¿no? Porque tampoco nos podemos cargar la segunda B, porque lo pueden pagar los equipos filiales y 4 capitales de provincia que tienen equipo, pero el resto no, es imposible. Pero sí que estamos trabajando en todo eso. Sí. Nada, yo quería hablar antes en relación a lo que ha dicho la chica esta. Y nada, yo creo que el mayor problema en el fútbol no tiene nada que ver con los jugadores, sino con la violencia que genera, tampoco violencia, sino el fervor de los aficionados, porque los casos que has puesto tú con los jugadores, yo creo que para los jugadores del equipo contrario, los que fueran detrás de ellos, a sus garajes y tal. Entonces, ya que me he puesto a hablar y tal, quería preguntarle a usted medidas reales, aparte de la educación y tal, para que en el fútbol no se reproduzcan este tipo de actos, porque sí que creo que en los aficionados hay un poco de impunidad, porque ya no en campos de segunda B, segunda y primera que estamos hablando, que si uno salta al campo le pegan una paliza a los seguratas, sino en campos de segunda y primera regional que pasa el jugador por la banda y se va al vestuario duchado antes de entrar de los bafos que le han tirado. Yo me gustaría preguntarle medidas reales que usted pueda ver. Es muy difícil, eso es educación casi ciudadana, ¿no? Pero ahora tenemos el problema de que no hay fondos y no hay fondos para pagar a los cuerpos de seguridad del Estado y ¿La policía en los partidos? hay la mínima. Hay la mínima y ese es el problema. Y si llega el autobús, que cuando veis a lo mejor un partido de alto riesgo hay muchísimo más policía que en otro que no, y yo creo que a lo mejor se tiene que considerar también partidos de alto riesgo, no solo por las aficiones, sino a lo mejor por las situaciones del equipo, por la afición, y porque también estamos en un momento socioeconómico difícil y parece como que muchos saltan en estas cosas, ¿no? A lo mejor sin quererlo, y no son personas, pero hay problemas importantes y que yo creo que a uno más de una vez se le ha ido la cabeza sin querer que se le vaya. Y yo creo que eso es difícil si no hay medidas de cuerpo de seguridad del Estado que no los hay. Entonces tienen que ir a la seguridad privada de los propios clubes o pagar por esas. Y tampoco se puede privarse. No puede más. Cuando dicen en el aeropuerto que hay un montón de. Pues muchas veces lo pide el propio club y lo paga el club. Pero yo noto que hay mucha diferencia porque, por ejemplo, en París, he ido varias veces al del Paris Saint-Germain, hay un montón de funcionarios alrededor del estadio para, por ejemplo, tú vas a Mestalla, a los aledaños, en un partido importante, no voy a decir ni Barça ni Madrid, un partido importante, y eso está reventado, o sea, vas andando y allí dos o tres calles antes está rodeado de funcionarios, no policías, funcionarios que no sé si pagan al club, yo creo que son del Estado, pidiendo la entrada del partido. Si no la tienes, no entras. Entonces hay ambiente de fútbol, pero no es lo que puede pasar en los aledaños de un partido de estos, como el otro día en el partido del Real Madrid, que había 1000 ingleses sin entrada y se formó ahí la de Dios. Pues yo pienso que hay que hacer algo en ese sentido, en controlar un poco que hay mucha gente y mucha gente no va al fútbol. No, es un problema. Pasa que es un problema a veces de dinero, pero yo creo que también a veces de incentiva, porque mucho voluntario también hay muchas veces. ¿Alguna pregunta
más. Bueno, pues ya con esto cerramos la jornada. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vosotros también. Estoy muy satisfecha por el nivel de implicación de los alumnos y por las preguntas que habéis hecho, porque además veo que muchos de vosotros sabéis mucho de derecho deportivo y eso me satisface, como es normal. Y luego también felicitar a los ponentes, a Santiago, a las chicas que todavía están, y por su nivel, ¿no? Y espero que os haya gustado y muchas gracias.